forma de actuar es parte de tu personalidad. Y tú puedes parecer una persona violenta, tú puedes parecer una persona frívola, puedes parecer una persona descuidada, incluso puedes parecer una persona adúltera, puedes parecer una persona fornicaria, puedes parecer una persona, un hombre puede dar una apariencia de homosexualidad o una mujer de lesbianismo. O sea, tú con tu personalidad, tú comunicas. Y, y muchas veces nosotros no hemos tomado responsabilidad de esto. Como que simplemente alguien dice, es que yo soy así, es que así soy yo. Es que tú eres lo que tú quieres ser. Y tú tienes la responsabilidad de comunicar a la gente lo que tú quieres que sepan de ti. Tú tienes la responsabilidad de comunicar a la gente lo que tú quieres que la gente entienda de ti. Entonces, es muy importante que si tú tienes una personalidad de una persona violenta o tienes una personalidad agresiva o descuidada o tienes una personalidad de homosexual o de adúltero o de fornicario, esa es tu responsabilidad. Y Dios te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar por eso. Entonces, nosotros no podemos caminar en forma descuidada, como que nada pasa cuando Dios es un Dios que pide cuentas. Dios es un Dios que pide cuentas. ¿Sabes por qué te pide cuentas? Porque muchas veces van pasando desgracias, van pasando fracasos, van pasando problemas, van pasando dificultades en tu vida y lo que hacemos, no, pues es que así me tiene Dios. No, así nos tenemos nosotros. Por eso Dios te pide cuentas, porque muchas veces tú le estás pidiendo cuentas a Dios. ¿Hecho? Bien. Bueno, vamos a continuar vamos a tener dos escrituras listas. Eh, una está en el Timoteo, en 1 Timoteo. Primera de Timoteo capítulo. ¿Sí está corriendo? ¿Está? Sí, ok. Primera de Timoteo capítulo 3. Bien, ahí en la 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, nos habla de una serie de actitudes o virtudes que deben formar parte de nuestro carácter. Y entre esas actitudes, dice son, ah, dice, un anciano, un obispo debe ser marido de una sola, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, dice, amable, apacible y no avaro. Y la Biblia Plenitud escoge para definir una de las palabras, la palabra amable.
que es la palabra epiesques, que como vimos ayer es una palabra que viene forma de dos raíces, la palabra epi, que significa sobre o sostenido por, y la palabra eikos, que significa gusto o gustosamente, o gozo. Entonces, lo que esta palabra epiesques está diciendo, por las raíces que está formada de la palabra griega, está diciendo que es una persona, un corazón que está sostenido por un buen ánimo. Su forma de ser, sus actitudes están sostenidas por un buen ánimo. Ah, y bueno, ese buen ánimo, como lo está presentando aquí, que sostiene el alma, que es la palabra amable del griego epiesques, está hablando de una palabra razonable, de una persona razonable, paciente, moderada, considerada. Contrario a esto sería áspero, hiriente, sarcástico, cruel, contencioso. Dice, esto describe a una persona legalista, una persona que va siempre tan molesta, iracunda, por causa de alguna infracción o de alguien que va contra sus criterios. Básicamente lo que estamos viendo es que la palabra, ah, la palabra, lo que hemos visto del espíritu de división, este espíritu de división lo que nos está mostrando es que la división, como lo hemos visto, provoca una esta división provoca una actitud de intolerancia. Y ahorita les quiero leer o algo sobre la palabra eh, tolerancia. Voy a ubicarla. Estamos diciendo, vamos a ir a segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11.
Ok. Bien, vamos a hacer un resumen de esto. Lo que habíamos visto el día de ayer es que un contexto de vivir en una familia de adulterio, de fornicación, de prostitución, esto lo que trae es una sensibilidad a poder abrazar un espíritu de división. La táctica que vimos ayer que el diablo usa cuando hay gente poderosa en Dios es que él usa un versículo de él. Divide y vencerás. Entonces, como vimos ayer, la guerra espiritual, sobre todo cuando vamos venciendo, a veces nos hace luchar o tener que luchar contra un espíritu de división. Este espíritu de división, como lo vimos ayer, provoca un problema que se describe en segunda de Corintios, de Corintios capítulo 11. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Qué más? Sí, toleradme. ¿Qué más? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. En esta escritura, lo que nos está hablando es cuando el apóstol Pablo tenía o estaba ministrando a la iglesia de Corinto. Llega un momento cuando algo pasa y es que dice el verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué? Engañó a Eva. ¿Qué más? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Vimos ahí traigo una galleta así, abusada. Lo que vimos ayer es que el rey de Moab, cuando se vio perdido en el muro, sacrificó a su primogénito. Ofreció sacrificios humanos a demonios. Eso hace que se levante un espíritu de división. División principalmente contra Israel. Que entre Israel la gente empezara a luchar unos con otros. Bien. Ese espíritu de división es como el engaño de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Es un demonio que empieza a traer mentiras al corazón de la gente. Y los sentidos se distorsionan. Es lo que me está diciendo allí. Verso 3. Resulta que anteriormente había una persona que te ministraba o había un amigo con el que tú hacías equipo, compañero de batalla. Pero cuando los sentidos se distorsionan, se extravían, empiezas a ver a la gente diferente.
No sé si se capta. O sea, ves a la gente diferente a como la veías. Pero como es un espíritu de división que tiene el propósito de separarte de la gente con la que Dios te ha unido, a la que te está ministrando o a la que tú estás ministrando, con el propósito de debilitarte, con el propósito de vencerte, de que tú mermes, de que la capacitación que tú estás recibiendo de parte de Dios o la capacitación que tú estás impartiendo de parte de Dios sea detenida para traer debilidad, para traer debilidad. Lo que él hace, lo que el diablo hace es sembrar mentira. Y esa mentira afecta tus sentidos. Ese espíritu de división afecta tus sentidos. Y no solo te vuelve legalista, como lo vimos ayer, criticón, juicioso, acusador, porque es el carácter del diablo, acusador, que le empiezas a ver un montón de defectos a la gente, le empiezas a ver un montón de defectos a la gente, pero sobre todo a la gente de la que no deberías separarte. Entonces, eso viene porque tus sentidos se han extraviado. Y la palabra que utiliza aquí, que produce, es lo siguiente. El apóstol Pablo está yendo a la gente a ministrar, a entregar de parte de Dios una enseñanza, de parte de Dios una administración, una palabra. Y resulta que la gente ya no le recibe. Y ya no le recibe con el gusto, con la gracia, con el amor que antes le recibían, sino le rechazan. Hay un rechazo ahora. Entre personas que llamadas a andar juntos, ahora hay rechazo. ¿Por qué? Porque los sentidos extraviados, de que me habla aquí el verso 3, provocaron lo que dice el verso 1. ¿Qué provocaron? ¿Cómo? Intolerancia. ¿Sí lo ves ahí? ¿Qué es lo que les está pidiendo el apóstol Pablo? Tolerancia. Es decir, vamos a ubicar bien esta palabra. Cuando Dios está llamando a dos personas a hacer algo juntos, da gracia. Es decir, que se sienten a gusto. La gracia hace que a veces dos personas tan diferentes, de dos contextos culturales tan diferentes, puedan andar juntos y servir a Dios juntos. Porque lo que la gracia trae es tolerancia. Y la palabra tolerancia viene en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia Plenitud, la definición de tolerancia. ¿Sí? Es en 2 de Tesalonicenses 1:4. Ahí viene una definición de tolerancia. Ajá. ¿Qué dice? ¿Sí? Es anechomai, de ana, arriba, y hecho, sostener. La palabra encierra la idea de perseverar, tolerar, condenar,
aguantar, mantenerse en pie y no perder el valor cuando se está bajo presión. Esta palabra se traduce de algunas formas. Soportar, sufrimiento, sufrir, tolerable, tolerancia, tolerar, tolerar truanería. ¿Cómo es esto? ¿Quién sabe? No, eso no es. No. Tolerar, sufrir, soportar. Entonces, vamos a leer, aquí aprovechando que está Daniel, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 25. Segunda de Timoteo 2, 25. Segunda de Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrí, Perdón, el 24. porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿Cómo? sufrido. ¿Sí lo ven? El siervo del Señor, ¿cómo debe ser? Sufrido. Ok. Esta palabra sufrido significa no exactamente caminar bajo el peso de un dolor provocado por una situación, sino esta palabra significa que hay una gracia, que lo insoportable se me hace bastante soportable. Esto me habla de que los errores de los demás no me afectan al punto de provocar un dolor, una molestia que me haga agredirlos. Que los errores de los demás no me provocan una molestia o un sufrimiento que me hace ser agresivo contra los que se equivocaron. Esto se llama tolerancia. Lo que el apóstol Pablo les está pidiendo es tolerancia. Ellos han perdido esta capacidad. Ahora sufren al estar con alguien que les trae una bendición de Dios. Sufren cuando esa persona les trae una enseñanza, una corrección que va a bendecir sus vidas. Han perdido esta gracia. Ahora sufren ante la presencia del apóstol Pablo. Básicamente, perder la tolerancia es perder el gusto y entrar en molestia. Perder el gusto de estar con alguien para entrar en la molestia por estar con esa persona. ¿Qué fue lo que pasó? Los sentidos, los pensamientos fueron extraviados porque aquella persona fue infectada por un espíritu de división. Una persona así va a ser difícil que Dios utilice su vida si no se arrepiente de ser así.
Pero tiene otro problema y vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 3:27. Segunda de Reyes 3:27. Segunda de Reyes 3:27. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Reyes 3:27 dice que hubo un gran enojo. En la segunda parte del versículo dice, hubo grande enojo contra Israel. ¿Qué más? Se apartaron de él. ¿Qué más? Y volvieron a su tierra. Entonces, lo que me está hablando aquí, sigo por acá, es que este enojo, esta ira que los hace criticones, juiciosos, condenadores, acusadores, intolerantes, entre relaciones importantes para ellos, provoca que la gente no solamente se separa de quien no debe separarse, sino provoca que la gente regrese. Dice enojo, separación y regreso. Enojo, separación y regreso. No sé si te acuerdas del canto que dice, al campo, enemigo yo fui, dice, tomé lo que me robó. Entonces, quiere decir que está hablando de personas que están enfrentando al enemigo para recuperar lo que les ha sido robado. Es decir, recuperan su territorio que les ha robado. Pero cuando sucede esto, la gente se debilita. Y vuelve a su tierra. Es decir, no conquistó nada. No cambió. Aquel proceso de transformación, aquel proyecto de cambio de vida que Dios tenía para él, en donde esta persona, aquel proyecto de cambio de vida que Dios tenía para él, para esta persona, se detuvo. Regresa a ser como siempre ha sido. ¿Sí se captó? Ok, ahora, ¿quiénes son sensibles? ¿Quiénes son afectados por esto? Por este espíritu de división. Bueno, este espíritu de división tenemos primero que ubicar cómo actúa. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo, capítulo 4. Mateo 4, verso 3. Mateo 4, verso 3. ¿Listo? ¿Qué dice el verso 3? Dice, y vino el tentador y le dijo, ¿qué? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué más? Di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí. Ahora bote para acá. ¿Qué es la escena que me está describiendo aquí? Me está hablando del Señor Jesús y me está hablando de una persona espiritual, demonio, que se está acercando para soplar. ¿Qué está soplando? Pensamientos. El Señor
toma ese pensamiento y lo analiza con la confianza que hay en su corazón. Y él dice, convierte las piedras en pan. Y checa acá. Pero acá, mi depósito del corazón me dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, chanfle. Como dicen, candela. Esto no es mío. Agarra el pensamiento y le dice, diablo, tú me estás inspirando. Pero ubica que ese pensamiento no es de su corazón. Entonces lo que hace es que toma ese pensamiento y lo suelta. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que nosotros, lo que Dios, la confianza que la palabra de Dios que hemos aprendido nos trae en Dios y en sus promesas, nos protege de no estar escuchando voces espirituales, y a través de eso no somos confundidos. ¿Se captó? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. 16, verso 23. Aquí estamos encontrando cómo Pedro, aquí estamos viendo cómo Pedro tenía una, Pedro tenía una, en el verso 18, 19, Pedro había oído de Dios. Pero aquí en el verso 22, Pedro está tratando de corregir al Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Pedro le quiere corregir en el verso 22, el Señor Jesús en el verso 23, volviéndose a Pedro, le dice, ¿qué? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios. No ponen las cosas en las miras de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es como viene el diablo con Pedro. Pero, ¿quién está ahí? Jesús. ¿Con quién choca el pensamiento de Pedro? Con Jesús. Ahora, yo necesito recordar que Jesús es la palabra viviente. Entonces, Jesús está a través de su palabra haciendo lo mismo que hacía con sus discípulos. Jesús está en mi corazón a través de su palabra haciendo lo mismo que hacía con sus discípulos. Entonces viene un pensamiento y yo estoy agarrando ese pensamiento, pero Jesús choca con él y lo reprende. Y aquello no me afecta. Y nosotros podemos estar en cualquier parte. Viene un demonio, quiere sembrar una mentira y yo lo rechazo. Para eso tenemos que ser gente que mantiene atención a lo que pensamos y a lo que Dios levanta del corazón como pensamientos de fe. Mucha gente es muy descuidada. Muchas veces somos muy distraídos. Muchas veces somos muy simples. Tenemos siempre la mente abierta a cualquier
a cualquier pensamiento provocado por cualquier circunstancia o persona. ¿Cómo dijimos que hay personas como? Simples. ¿Cómo es una persona simple? Una persona que tiene la mente abierta a cualquier cosa. ¿Se capta? ¿Se captó? Ok, Daniel. Vamos a Jueces capítulo 11. Es Jueces capítulo 11, versículo 1. ¿Recuerdas que es la persona de la que hemos estado analizando? Abrir. El abierto. Ok, ok. Ok. Aquí estamos hablando de una persona que tuvo un problema familiar. ¿Cuál fue el problema de esta persona? Su papá, aunque era un líder, una persona importante en Israel, esta persona, llamado Jefté, hijo de Galaad, era hijo de una mujer que ramera, una mujer que se dedicaba a prostituirse. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, ahora, quiero decirte que estamos en un lugar donde hay personas de muy diferentes contextos y pasados, y si tú tienes momentos difíciles o has tenido contextos difíciles de tu pasado, no necesitas sentir vergüenza, porque si alguno te acusara, lo primero que escucharía sería la voz que dice: el que esté libre de culpa, tire el primer peñasco. Saúl. Ok, ahora vamos a ver lo que significa Jefte. ¿Sí? ¿Qué significa el nombre de Jefte? El abierto. Gracias, cuál es el error en el carácter, en la forma de ser, que no nos permite ser como Jesús, como era Jesús? Viene un pensamiento provocado por cualquier cosa. El Señor Jesús checa lo que está viniendo a su mente. ¿Con qué lo checa? Con su depósito de fe, de lo que ha aprendido y cree de la palabra de Dios. Y aquello que ha aprendido choca con lo que está siendo inspirado. Y dice: este pensamiento no es mío, no debo recibirlo. Si él acepta el pensamiento, entonces ya alimentó su corazón con una mentira, con algo falso. Entonces, ¿qué es el error que no debemos cometer? No ser personas, como dicen, open mind. Así es, ¿verdad? O sea, de gente de mente abierta. Todo está bien.
Está mal, ¿verdad? Entonces, el nombre de Jefté te describe a una persona de mente abierta. Era muy moderno. Era de los upper men. ¿Se capta? Ok. Vamos a ver lo que este burro hizo. Nos vamos a ir a juez, bueno, resulta de que en el verso 4 de jueces 11, ¿lo tenemos? Dice que aconteció que andando al tiempo los hijos de Amón, enemigos de Israel, hicieron guerra contra Israel. Cuando ello sucedió, los ancianos de Galaad, de la ciudad de Jefté, ¿qué más? Fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Y le dijeron, ¿qué? Ven, para que seas nuestro jefe en la guerra contra los hijos de Amón. ¿Qué les contestó Jefté? 7. Dice, Jefté respondió, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís a mí cuando estás en aflicción? Y lo convencen. Lo convencen. Nos vamos a ir al capítulo 29. Jefté trató de hacer la paz con Amnón, evitar la guerra, pero el verso 28 me dice que los de Amón no atendieron a las razones que Jefté les había enviado para evitar la guerra. ¿Lo ves? ¿28? ¿Sí? ¿28? Bien. Entonces, verso 29 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Quién vino? Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y este recorrió Galad y Manasés, y de ahí pasó a Misba, a Galad, de Galad y de Misba, de Galad pasó a los hijos de Amón. Entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo, ¿qué? Si entregas a los amonitas en mis manos, ¿qué más? Cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, ¿qué? Será de Jehová, y lo ofreceré, ¿cómo? En holocausto. Si tú analizas los versículos anteriores, te darás cuenta que la tierra donde vivía Jefté estaba cerca de Moab. Moab tenía un dios llamado Quemos o Quemos. Quemos o Quemos, el demonio que estaba atrás de él, porque atrás de todo ídolo hay un demonio. Atrás de Quemos había un demonio que exigía sacrificios humanos. Jefté está ofreciendo sacrificios humanos. Si tú lees más adelante, te encuentras que ganó la batalla y la primera persona que salió fue su hija, su única hija. Resulta que Jefté oyó un demonio. La pregunta que yo tendría es, ¿por qué Jefté confundió? Si el Espíritu de Dios le estaba hablando, guiando, ¿por qué no pudo discernir que lo que estaba viniendo no era de Dios?
poder separar entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Por qué? Y la razón es que él vivía cerca de Moab. Y él había crecido con personas que adoran otros dioses. Él había crecido entre personas que son idólatras. Y atrás de un ídolo hay un demonio. Y el demonio pide sacrificios. Ahora, Jefté, un joven, valiente, líder, se convierte en una persona peligrosa. ¿Contra quiénes? Contra los que él ama. Contra su propia gente. Es capaz de sacrificar. Bien, nos vamos a ir a Jueces capítulo 11, ahí en el verso 1. En el primer versículo nos dice que Jefté era hijo de una mujer ramera. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo podría suceder lo que hizo Jefté o lo que hizo el rey de Moab ahora en este tiempo? ¿Qué hizo el rey de Moab con su hijo? Lo sacrificó, lo ofreció en sacrificio. ¿Qué hizo Jefté con su hija? La sacrificó, lo ofreció en sacrificio. ¿Sí? Ok. Vámonos a Proverbios para ver cómo sería ahora eso. No pierdas Jueces. Ahorita vamos a volver. Proverbios 7. Proverbios 7. ¿Qué era la mamá de ramera? Ok. Vamos al capítulo 7, al versículo. ¿Cuál es el título del capítulo 7? ¿Cómo? Las artimañas de la ramera. Ahora, vamos, ¿cómo empieza diciendo? Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dice, y a la inteligencia llama parienta. Sinónimo de simple, open man. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. La traducción moderna dice a un joven bruto.
el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando yo oscurecía en la oscuridad y las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer, le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. ¿Por qué? ¿Qué espíritu se mueve en ella? ¿Cómo? División. ¿Cómo? División. ¿Lo ves ahí ese espíritu operando? Dice el verso 12, alborotadora, es de las que alborota y todo el mundo se mueve del lugar. Rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Verso 13, se asió de él, le planta un beso, con semblante descarado le dijo, ¿qué? Sacrificios de paz había prometido, yo soy la corderita que se va a ser colocada en el sacrificio sobre el muro. ¿Sí? ¿Cómo comprenden? Es decir, ¿cómo está ella diciendo, yo hoy me ofrezco en sacrificio? Porque espiritualmente ella sería como una sacerdotisa de los dioses que en la antigüedad, para ser sacerdotes y sacerdotisas de ellos, necesitaban ofrecerse en prostitución, en fornicación. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está hablando aquí? Bien. Volvemos. Ahora, ¿qué significaría lo que el rey de Moab hizo? En aquel tiempo sacrificio humano. Ahora puede significar también sacrificio humano. Pero traído a un contexto espiritual, ¿qué podría significar? Una persona que se ofrece para prostituirse, para fornicar. Entonces, ¿qué hizo el padre? Ofreció a su hijo, y puede ser en dos formas. Para ser un fornicario el resto de su vida, porque el que hace pecado se convierte en esclavo. ¿Se captó? El que hace pecado, ¿qué? Se convierte en esclavo del pecado. Entonces, él está ofreciendo a su hijo por el resto de su vida como sacrificio a un demonio de prostitución en dos direcciones: con mujeres o con hombres, o ser un fornicario o un homosexual. ¿Quién está haciendo esto? Un simple open man, mente abierta. Esta no es. Sí, ¿vamos bien? Bueno, entonces, ¿cómo viene todo esto? Fíjense, Jueces, capítulo 11. Verso 2 de Jueces 11. Pero la mujer de Galaad le dio hijos.
los cuales cuando crecieron, ¿qué hicieron? Echaron a Jefté diciendo, ¿qué? No heredarás en la casa de nuestro padre. O sea, el Galaad, el padre de Jefté, tenía una familia. Y Jefté era hijo de una relación fuera de la familia. Ahora Jefté está siendo corrido por los hijos de la familia, por el temor a que él pueda heredar. Porque él sea parte de la herencia de Galaad. Entonces, lo que el padre había traído a la casa es un espíritu de división por sus relaciones de adulterio. Ahora, lo que estamos encontrando es que él, su familia se está dividiendo y él es fruto de una división familiar. Él sale y se involucra y dice en el verso 4: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Pero déjame darte otra traducción. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob, donde se reunió con una banda de hombres ociosos. Otra traducción dice, donde se reunió con una banda de desalmados. Otra traducción dice, hombres indignos, desalmados, malandrines. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un problema familiar, de división. Cuando hay familias que se han dividido, al hijo le falta el calor de la familia. Y la falta de ese calor de la familia hace que él busque calor. Y la gente que se va a juntar con él, como lo vemos aquí, a veces es gente mala, gente idólatra. Entonces, tenemos que reconocer el daño que nuestro pasado nos puede haber ocasionado al ser parte de una familia dividida, donde se cae en problemas de soledad. Y esos problemas de soledad nos hacen buscar con quien nos da abrigo. Y muchas veces esas personas hacen mucho daño porque nos habituamos a oír demonios. ¿Qué es lo que, entre las cosas que Dios quisiera hoy? Bueno, probablemente tú has identificado algunas señales de ese carácter de división. Y a veces ese carácter de división no se quita hasta que no reconocemos lo que hemos vivido y nos reconciliamos con el pasado. Es decir, como regresar al pasado, reconocer el daño, reconocer los errores que cometimos
Porque estamos acostumbrados a justificar todo lo que hacemos. Siempre otros son el culpable. Y cuando Jefté salió corrido de sus hermanos, él justificó juntarse con malandrines, acostumbrados a oír voces de demonios. Se justificó. Pero alguna muchacha corría de su casa, se va a vivir con una persona. Pero ¿es justificado? Yo tengo que regresar a mi pasado, pedir perdón y salir de mi pasado. Porque es que como mi papá, es que como mi mamá, es que como... Sí, mientras yo justifico mi pasado por errores de otros, permanezco mente abierta. Todo se vale porque estoy justificado, porque mis hermanos me hicieron, porque mi padre me hizo, porque me siento solo, porque me siento abandonado, y yo necesito volver a mi pasado, entender los errores de mis padres, no juzgarlos, perdonarlos y no justificar mis errores. Arrepentirme y reconocer que cuando alguien me corrió, cuando alguien me abandonó, cuando alguien me humilló, yo debí ir a Dios. No lo sabía. Bueno, ya lo sé. No lo conocía. Bueno, ya lo conozco. Ahora sí puedo volver a mi pasado y en arrepentimiento crecer. Ya no justificándome. Pero una gente que todo acepta no cambiará. Una gente que todo justifica, que todo abraza, no cambiará mientras él se sienta justificado de ser malo, malandrín, por errores de otras personas. Y llegar a la conclusión: de mi vida yo soy responsable ante Dios. Punto. Porque cuando alguien me abandona, yo puedo venir a Dios. Porque cuando alguien me falla, yo puedo venir a Dios. Porque cuando alguien me hizo algo, yo puedo venir a Dios. Porque cuando alguien no me ayudó, yo puedo venir a Dios. Y tú dices, pero yo no lo conocía. ¿De acuerdo? Pero ya lo conoces. Regresa al pasado, quita la justificación y empieza con Dios. Un nuevo tiempo en tu vida. Y lo que vamos a salir y lo que va a pasar es que no tenemos ya que justificar ese espíritu de división. Tenemos que desintoxicarnos, recuperar nuestros sentidos extraviados y enfocar bien para vivir vidas de unidad. Ser hombres y mujeres de equipo. Que pueden ser unidos por Dios a ser parte de equipos, familias, iglesias, ministerios que Dios escoge. Una persona que no sale de esto va a ser como lo que dice en Proverbios 7. Si quieres no lo busques. Te lo voy a leer, 7:11, no lo busques, escúchalo y tradúcelo a un hombre y a una mujer. Ahora, alborotadora, rencilloso, sus pies no pueden estar en casa. Es decir,
que es el hogar que Dios me dio. Desgraciadamente, no puedo estar ahí. Eso se llama espíritu de división. Y lo que esto genera es una persona con problemas de soledad, con problemas de rechazo, con problemas donde está siempre disponible para ofrecerse en sacrificio para cosas sucias. ¿Por qué? Porque todo es justificado, mente abierta. ¿Qué hay atrás de todo esto? Fruto de un rechazo familiar, falta del calor de hogar. Yo vuelvo a mi pasado, no juzgo a mis padres, les perdono, pero no justifico mis errores. Regreso. Personas como Jefté son fácilmente manipuladas por demonios cuando hay guerra espiritual. Todo está bien mientras hasta cierto nivel de lucha espiritual. Aumenta la lucha espiritual, viene ese espíritu de división, vienen los demonios a hablar, y en lugar de ser como el Señor Jesús, de agarrar y decir, esto no es mío, vamos, lo abrazan y agarran más. Bueno, pues hay que romper la cadena, ¿no? No podemos ir abuelos, bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, creciendo, 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 multiplicándose el problema. Hay que cortar hoy. Vamos a salir de esto. Nos ponemos de pie. Vengo hoy. De lo que viste ayer, de lo que vimos hoy, créeme que Dios no nos enseña para decirnos, ay, pobrecito de mí, cómo sufrí. Dios nos enseña para decirte, te doy nuevamente el mango del sartén para que cocines lo que quieras para ti. O sea, te da el sartén por el mango. No te está dando cosas que te queman. Dios te da el sartén por el mango. Dios te da fuerza para que tú hagas con tu vida a partir de hoy lo que es bueno. No justificando los errores del pasado. ¿Hecho? Se quitó el open man. No todo se vale. No estoy justificado. Regreso a mi pasado. Me reconcilio. ¿Qué es reconciliarme? Tomar de Dios en lo que no tengo y en todo, y camino ahora en nueva vida. Cierra tus ojos y dile, Señor, en este momento soy libre de todo espíritu de división, 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 en el nombre de Jesús. Vamos a orar tantito.